Adolfo Saavedra, soy ortopedista, radico en Palmira, soy médico de la Universidad del Valle y traumatólogo de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, y hice un fellow en rodilla, en artroscopia de rodilla. El tema que nos cubre hoy, pues fractura alrededor de la rodilla. En esta imagen, como vamos a comenzar aquí, vemos pues las fotos no son de muy buena calidad, pero porque son tomadas directamente en cirugía. Entonces la rodilla es una de las articulaciones más fantásticas que tiene el cuerpo humano, soporta el peso corporal y además tiene funciones de rotación. Como uno puede observar en esta imagen, uno ve que son dos superficies convexas sobre dos superficies cóncavas. Tiene múltiples estructuras, es una articulación que es endobladiza, solo mueve en flexoextensión, pero también tiene rotación externa mayor que la rotación interna. Y esto es debido a que la formación de tres huesos, que son el fémur, la tibia y la rótula, pues forman la articulación en general. El fémur, en su disposición, el cóndilo interno, él desciende un poco más que el cóndilo externo, lo que nos produce o nos permite movimientos de rotación. Nos permite movimientos de rotación porque si no fuera esto posible, solo caminaríamos en cosas planas y nosotros podemos caminar en terrenos desiguales. Además, la rodilla tiene un complejo ligamentar, como son el pivot central, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los ligamentos colaterales, que ahorita hablamos más de complejo lateral, complejo medial, ¿no? Tenemos los meniscos, que nos aumentan la estabilidad y nos permiten que la rodilla tenga un poco de amortiguación. Esta es otra imagen, ¿no? Estamos mostrando básicamente, son reducciones de fracturas de rodilla, especialmente el platillo tibial. Bueno, entonces las fracturas de la rodilla, como ya hablábamos, está compuesta por tres huesos porque la cabeza del peroné no hace parte de la misma, aunque es lugar importante de inserciones como el colateral o el bíceps femoral. Entonces esta se divide en las fracturas de rótula, fracturas supracondilias y de los cóndilos, supracondilias e intercondilias, fracturas solo de los cóndilos femorales y la fractura de los platillos tibiales. Para lo de las fracturas de rótula, pues nosotros podemos tener clasificaciones múltiples, pero básicamente la rótula la clasificamos según el trazo de fractura. Entonces tenemos fracturas transversas, fracturas por avulsión, pueden ser fracturas del polo superior, del polo inferior y fracturas conminutas. El mecanismo regularmente en personas jóvenes son traumas directos, caídas directos sobre la rótula, ¿no? Pueden ser en personas jóvenes lesiones por arma de fuego, ¿no? También en personas idosas. Pero en personas más idosas el trauma puede ser por caídas en flexión, sin mucho trauma se producen fracturas o rupturas de los tendones a nivel de las inserciones, puede ser del polo superior o del polo inferior. La rótula es el hueso sesamoideo, el mayor hueso sesamoideo del cuerpo. Entonces la rótula tiene, la función principal de la rótula es la protección de la región anterior de la rodilla, y la otra función que le sigue es que aumenta el momento de fuerza. Si uno ve en esta imagen, esto es un principio de palanca, el brazo largo, el punto de apoyo y el brazo corto. Entonces nos aumenta el momento de fuerza. No quiere decir que no podamos vivir sin rótula, podemos vivir sin rótula con el tendón. En esta imagen observamos una fractura transversa con un pequeño tercer fragmento. La clínica de la rótula, pues como en todas fracturas, es una incapacidad para la deambulación, ¿no? Está muy limitado, aunque los pacientes con fractura de rótula pueden caminar con la rodilla en extensión, pero en cualquier momento que usted le haga fuerza van a perder esa capacidad de extender porque tienen ruptura del aparato extensor.
es un dolor, se puede ver un gap, se puede ver equimosis, se ve derrame, una hemartrosis. Si usted hace una punción en estas fracturas, cuando hay mucha tensión o inminencia de un síndrome de compartimento o el paciente está sintiendo parestesias, pues uno puede optar por hacerle una punción y va a encontrar pequeñas partículas de grasa en la aspiración. Ya es posible apreciar una brecha o un gap y el paciente es incapaz de hacer extensión activa. Uno le pide al paciente que extienda la pierna contra resistencia y el paciente no es capaz. En el tratamiento de las fracturas de rótulo, entonces inicialmente pues el tratamiento en ortopedia tiene dos divisiones, uno que es tratamiento conservador y el otro que es tratamiento quirúrgico. Para las fracturas de rótula, tratamiento conservador, solo cabe este tratamiento para fracturas cuyos fragmentos no se hayan desplazado o el desplazamiento sea menor. En la literatura dice que 4 milímetros, pero eso uno no lo permite, porque 4 milímetros te va a dejar mucho espacio articular, o sea que hasta 2 milímetros uno puede manejar conservadoramente con un tubo de yeso, siempre y cuando el aparato extensor esté íntegro, o sea que el paciente pueda hacer flexoextensión activa. El resto, cuando son fracturas diastasadas, fracturas separadas, pues el tratamiento es quirúrgico. Lo que más usamos en la rótula es un mecanismo que se llama banda de tensión, U o Encke, que se colocan dos clavos paralelos con un alambre en 8 alrededor de estos clavos. Esto hace que las fuerzas de distracción se conviertan en fuerzas de compresión. Cuando el paciente dobla la rodilla, pues la tendencia a que esto se separe, pero por el enclavijamiento que tiene en 8 hace que eso se comprima. Aquí vemos también otra fractura. ¿Qué es importante en los tratamientos quirúrgicos de la fractura de rótula? Pues es importante que la articulación quede anatómica. Esto es lo más importante, que la articulación quede anatómica, que no vaya a haber incongruencia articular que nos pueda llevar a complicaciones en el futuro. Mostrando de nuevo, pues, enclavijamiento. Aquí se le hizo un doble cerclaje, probablemente no consiguió una buena reducción. Aquí están las radiografías axiales. También se pueden hacer reducciones con tornillos simples, pero eso también depende mucho de la edad del paciente y la calidad del hueso para conseguir una reducción anatómica. Regularmente nosotros usamos más banda de tensión que tornillos en la rótula. Aquí mostrando de nuevo fracturas transversas, la reducción anatómica, ¿ya? Bueno. Entonces, ¿qué secuelas podemos tener de una fractura de rótula? ¿Cuáles son las complicaciones o secuelas? Pues las complicaciones es tener un callo vicioso. ¿Qué quiere decir un callo vicioso? Es una fractura que está consolidada no en su posición anatómica, sino que está en una posición anormal. Entonces lo que vemos aquí es una incongruencia articular, ¿no?, que nos va a llevar a una artrosis o una reducción que no fue pues muy aceptable. Aquí se ve, está llevando a artrosis, falta de congruencia articular. No unión, ¿qué quiere? No unión o pseudoartrosis es una falsa pega, o sea, el paciente tiene una fractura que no ha consolidado y eso produce dolor porque se produce como una falsa articulación. Cuando se dice que una fractura no ha hecho unión, pues para la rótula más o menos son 16 semanas, 4 meses. Osteosíntesis de mala calidad. Una osteosíntesis, aquí no le hicieron enclavijamiento, solamente le hicieron un amarre y esto es completamente inestable. Es una fractura que no está estable, no consolida o probablemente va a consolidar en mala posición. Las fracturas supracondilias. Las fracturas supracondilias del fémur son unas fracturas que siguen siendo un reto para el ortopedista más experimentado. Son fracturas que son muy complejas, ¿ya?, que tienen muchas inserciones musculares, especialmente la inserción del gastronemio, que va a hacer que este se vaya hacia posterior y por él pues puede tener muchas complicaciones, como es complicaciones de tipo más vasculares. Todo este fragmento va hacia atrás y puede tener lesión de la arteria poplitea.
son unas fracturas que requieren una reducción anatómica, lo más cercano a la realidad, y una reducción muy estable para que usted pueda coger que este paciente de esta rodilla, que es una articulación importantísima, usted le pueda dar una movilidad temprana. Aquí vemos una imagen de una fractura supracondilia con una conminución metafisiaria, donde se respeta la región de los cóndilos. Aquí está la radiografía lateral, ¿no? Que se ve lo que estábamos diciendo, este fragmento bascula hacia atrás. Los síntomas, pues los síntomas son de toda fractura: dolor, edema, hinchazón, derrame articular, impotencia para la marcha, deformidad, ¿no? Hay una gran deformidad a nivel de la rodilla, pues, y la incapacidad de ponerse en pie. Siempre es importante, cada vez que nos enfrentamos a una fractura de esta, valorar la parte vascular distal, valorar la perfusión, los pulsos distales, el edema de la pantorrilla, ¿no? Porque podemos tener complicaciones como los síndromes compartimentales. La clasificación, entonces, esta es la clasificación que se usa actualmente, que es la clasificación de la AO, antiguamente se llamaba clasificación de Miller. Es una clasificación, pues, relativamente, se hace para uno tener una idea de la complicación y una idea del tratamiento, y además también para hacer estudios. Las tipo A son fracturas que son metafisiarias, ¿no? Son fracturas que no comprometen la articulación, pueden ser trazos simples, trazos con ala de mariposa y trazos con minutos. La tipo B son fracturas que pueden ser del cóndilo externo, del cóndilo interno o de la región posterior de los cóndilos. Esta fractura tiene un nombre especial, se llama fractura de Hoffa. Y la tipo C es de ambos, o sea, tiene uno compromiso intercondilar y compromiso metafisiario. Tratamiento de las fracturas supracondilias. Entonces, el manejo conservador en estas fracturas poco cabe y solo está destinado para pacientes muy ancianos, ya que no tengan condiciones quirúrgicas, porque un paciente hoy en día, los pacientes ancianos nuestros cada vez tienen mejores condiciones quirúrgicas, que hayan infecciones concomitantes, ¿ya? O que hayan enfermedades concomitantes graves, enfermedades de tipo vascular. Regularmente es una fractura que siempre es quirúrgica y intentamos estabilizar el paciente para operarlo. El manejo quirúrgico, pues, son todas las otras indicaciones de fracturas expuestas, fracturas intraarticulares desplazadas, fracturas con compromiso vascular, ¿ya? Pacientes politraumatizados que tienen fracturas en diferentes partes del cuerpo, fracturas asociadas a daño ligamentoso. Cuando tenemos una fractura con compromiso vascular, estas son unas fracturas que se llaman expuestas en la clasificación una 3C, que siempre es compromiso vascular que requiera reparación, ¿no? Porque uno puede tener lesionada una arteria, es compromiso vascular, pero en este caso que requiera reparación. Aquí en esta imagen, pues vemos los diferentes tipos de materiales que podemos usar para estas fracturas. Traje estas imágenes para mostrarles a ustedes que esta es una fractura que quedó con una pobre reducción, ya que la articulación es tan fuerte y el fémur es tan fuerte que al cabo de un tiempo se le cambió el material, y fuera de eso, como tenía ya una posición viciada, hay una ruptura de los tornillos. Aquí. Una reducción que no es, se tuvo que llevar una nueva reducción y colocar una nueva placa para poder fijar. Entonces estas fracturas hay que dejarlas anatómicas, porque si no las fuerzas de cizallamiento, las fuerzas que tiene el fémur, pues hacen que la fractura no quede en una buena posición y estos tornillos entren en estrés y hay una falla del implante. Aquí tenemos más materiales que podemos usar, una fractura completamente compleja, como ustedes ven aquí la separación de una fractura intercondilia, supracondilia, ¿no? Sería como una 3C en la clasificación de Miller o una C3. Más bien, se le colocó una placa lateral, se consiguió una reducción intercondilia, se consiguió una reducción con un tornillo adicional, ¿no? Ya aquí se ve ya consolidada. También hay otros métodos que podemos usar en las fracturas supracondilias, como son los clavos que llamamos clavos retrógrados. Estos clavos los introducimos por la rodilla, hacemos una artrotomía, introducimos el clavo y se puede fijar y se puede asociar a fracturas
de la diáfisis o fracturas metafisiales. Les traje esta imagen aquí para mostrarle de recordatorio las fracturas del fémur, las fracturas diafisiarias. Pues regularmente las clasificamos por el trazo de fractura: fracturas transversas, fracturas oblicuas, fracturas espirales de trauma torsional, fracturas con ala de mariposa y fracturas con minutas. El fémur es el hueso más fuerte del cuerpo humano, ¿no? Por ende, no cabe el tratamiento conservador en las personas adultas. De pronto en las personas niñas sí, en los niños sí cabe, pero en los adultos no. Entonces aquí lo que quiero mostrar es los diferentes, tenemos múltiples métodos de fijación: los clavos bloqueados, ¿no? Los clavos gamma, las placas. Esto ahora la gente está intentando utilizar mucho estas placas largas, las placas anguladas, los clavos dinámicos. Entonces tenemos múltiples métodos de operar estos pacientes. Vamos ahorita para las fracturas del platillo tibial. Al igual que las fracturas supracondilias, las fracturas del platillo tibial también son un desafío para el ortopedista. ¿Por qué? Pues porque aquí está la base de la rodilla. Ya cualquier incongruencia articular aquí va a hacer que el paciente vaya a parar en una artrosis, en un futuro a un reemplazo o a una artrodesis. Las fracturas, siempre que tengamos estas fracturas debemos intentar hacer las mejores radiografías que podamos, y una de las cosas que podemos hacer es ir a rayos X y hacerle tracción al paciente para ver cuánto reduce y cuántos fragmentos realmente tienen estas fracturas. Y después de que hemos estabilizado al paciente, le podemos hacer una tomografía. Hoy en día hay una tomografía con reconstrucción tridimensional que nos da en detalle cuáles son los fragmentos y si son anteriores, posteriores, cuánto se ha hundido la articulación, la depresión que tenga, como aquí. Ya este fragmentico blanco probablemente es de la articulación. La clasificación, pues la clasificación que más se usa para las fracturas de platillo tibial es la clasificación de Schatzker, y básicamente pues lo que uno realmente pide es que haya una buena descripción de la fractura. Pero la fractura de Schatzker es una fractura que tiene, esto se llama partición o cizalla, una fractura en cizallamiento del cóndilo externo o el platillo externo. Esto es una fractura hundimiento. Aquí tenemos hundimiento y conminución, ¿ya? Esto ya es una fractura que compromete el cóndilo medial y parte del pivot central. Es una fractura que compromete el platillo lateral y el platillo medial, y es una fractura ya más conminuta, ya más compleja. Aquí básicamente para mostrarles una fractura cizallamiento o hundimiento, ¿ya? Donde se ve el fragmento separado. Esto es importante en la rodilla, uno siempre tiene que tener en cuenta estos fragmentos, porque aquí, por ejemplo, en la parte proximal de la tibia, en esta parte lateral uno tiene el complejo ligamentar lateral. Entonces uno tiene el ligamento colateral lateral, que tiene dos componentes. Un componente va a la cabeza del peroné y el otro componente va por detrás a la parte posterior de la tibia. Entonces cada vez si uno no consigue una reducción anatómica o dejar esta fractura, pues va a tener una inestabilidad articular. Lo mismo en la parte interna, tenemos el ligamento colateral medial o el complejo medial, que se inserta como un leque aquí en la tibia. Entonces si no hacemos una buena reducción de esos fragmentos, pues además de la fractura, además de la artrosis, vamos a tener inestabilidad. Los tratamientos de la fractura del platillo tibial, pues entonces, pues podemos usar múltiples tratamientos, pero como estas fracturas son regularmente, las personas jóvenes son de alta energía, entonces nosotros inicialmente podemos usar un tutor externo. ¿Para qué un tutor externo? Pues para estabilización, mejora de la hemorragia, mejora de las partes blandas, ¿no? Que es lo que vamos a intentar usar con esto. Esto es una fijación, digamos, temporal. En cuanto a esto nos mejore para poder hacer una fijación definitiva. Además, la tibia
es la pierna, es la extremidad que su parte anteromedial es subcutánea. No tenemos mucha cobertura, solo tenemos piel y hueso, entonces también es susceptible a que estas fracturas se infecten. Solo por la parte lateral es que tenemos buena musculatura. Entonces, el tratamiento definitivo puede ser la reducción abierta y la fijación interna. Hoy en día estamos intentando usar una técnica que llama MIPO, mínimamente invasiva. Cuando las fracturas no son muy desplazadas, pues uno se puede dar el lujo de hacer estas cosas. Puede deslizar la placa y hacer la fijación. Mire que aquí ni se ve la fractura, ni se ve el trazo de fractura. Tiene unas indicaciones, ¿no? Las indicaciones de las fracturas son que uno no tenga deformidades en paro o algo, o que tenga incongruencia articular de 5 milímetros. Esto realmente ya no aplica, son 2 milímetros que uno quiere que no sea la incongruencia articular. El método conservador solo está destinado para fracturas que no estén desplazadas y que no tengan inestabilidad ligamentar. Esta es la técnica MIPO, se llama mínimamente invasiva, es una radiografía tomada directamente de cirugía. Uno se ayuda de un intensificador de imagen o de la fluoroscopia y hace incisiones pequeñas, desliza la placa y la va fijando progresivamente. Aquí también, esto también es directamente de quirófano. Lo que les quiero mostrar es que esto es un arma que debe estar en todos los servicios de ortopedia porque ayuda mucho. Tenemos una imagen de una fractura. Probablemente esta fractura se operó, no tenía mucho desplazamiento, pero si uno ve, esto se llama el slop tibial, es que es una caída que uno tiene de 10 graditos hacia atrás, 10, 15 grados, pero si esto ya se cae mucho, la rodilla pierde extensión. Entonces aquí está recuperado el slop tibial, la fractura ya consolidada. Fracturas de la diáfisis de la tibia, todos hemos visto estas imágenes, ¿no? Estas imágenes de fracturas diafragmáticas de la tibia. Como decía anteriormente, pues, la tibia es un hueso que tiene pocas partes blandas de cobertura y la parte anteromedial no tiene casi cobertura muscular. Entonces, por eso hay alta incidencia de complicaciones, de no unión, de exposición del material, de exposición ósea. Tenemos imágenes. El tratamiento conservado. Hoy en día los ortopedistas somos más quirúrgicos, o sea, y los médicos generales, por ejemplo, hacen más énfasis en llamar al ortopedista porque piensa pues que todas las fracturas de la diáfisis de la tibia son quirúrgicas, pero no, uno tiene unas indicaciones para decir si opera o no opera la fractura de la tibia. Las indicaciones pues son acortamientos mayores de 1,5 centímetros, diástasis de los fragmentos, que tenga uno deformidades rotacionales, inestabilidades en fracturas que están al mismo trazo, ya, pero para fracturas que están en diferente, por ejemplo, en diferente trazo en la tibia y diferente trazo en el peroné, o fracturas transversas, o fracturas mínimamente desplazadas, pues uno puede colocar un yeso. Hay diferentes tipos de yeso, esto se llama PTB, un yeso con apoyo en el tendón patelar. Hoy en día, regularmente se operan más las fracturas por la necesidad del paciente que por la indicación, digamos, absoluta. Porque hay pacientes que no van a querer estar con un yeso 4 o 5 meses para esperar que consolide, entonces pues se colocan unos métodos que no son de mucho riesgo, pero de todas maneras usted está sometiendo al paciente a un riesgo quirúrgico adicional. Tratamiento conservador, es el PTB, apoyo en el tendón patelar. Existen estos breaks, que hoy en día cada vez los vemos más. Existen yesos que se llaman yesos sintéticos. El tratamiento quirúrgico, les decía, un clavo endomedular, una fractura que tenía un trazo transverso, que pues, se había podido también tratar con yeso, pero muchas veces pues, esto recupera rápido al paciente, usted lo pone a caminar, lo pone a la marcha, o si el paciente tiene otras fracturas asociadas. La fijación externa,
pues para las fracturas expuestas. Creo que el doctor Cucalón les va a dar una charla de las fracturas expuestas. La fijación externa es muy buena para el tratamiento de las partes blandas. Se puede usar también como tratamiento definitivo si aquí vemos una fractura muy bien alineada. ¿Ya? El único problema del tutor externo pues es la connotación del paciente, que no aceptan este tratamiento, pues parece pues muy engorroso. Y lo otro es que uno puede tener infección en el sitio de los clavos. Entonces, como el clavo queda a través de la piel, pues pueden haber infecciones a través de la inserción de los clavos. Podemos usar placas y tornillos, vemos aquí, fractura donde se usa una placa larga, ¿no? Cada vez intentamos usar menos material de osteosíntesis, o sea, si nosotros podemos fijar esta fractura y dejarla estable con dos tornillos acá, pues se hace también. Eso es un principio de fijación externa e interna. La placa hace como si fuera un fijador externo y estabiliza. A uno lo que le interesa es tener un buen eje, que la fractura esté bien alineada. Por ejemplo, aquí en esta fractura la traje para que ustedes la vieran, que está magníficamente reducida, pero el hueso ha perdido mucho de su vascularidad. Entonces esta fractura probablemente en la radiografía se va a ver anatómica, pero va a demorar mucho en consolidar, con mayor riesgo de infección, porque usted le ha quitado la vascularidad del hueso, que es el periósteo. Muchas veces ya por la misma gravedad de la fractura pues se pierde periósteo. Y las complicaciones, pues la complicación más temida, que todos debemos estar preparados para ella y que siempre debemos pensar en ella en las fracturas de la tibia, especialmente en las fracturas cerradas, es el síndrome de compartimiento. Entonces, pues es tema de otra charla, pero básicamente lo que les quiero dejar es que cuando uno tiene un paciente con una fractura, puede ser de un trazo simple, pero con un dolor que como que no cuadra, un dolor muy severo, muy intenso, que el paciente no mejora los analgésicos comunes, pues siempre debemos pensar en el síndrome de compartimiento y no dejar que el paciente llegue a esto, porque eso tiene un tratamiento que se llama las fasciotomías. Entonces, las otras complicaciones pues son las que ya veníamos mencionando, que es infección, no unión, retardo de la consolidación, deformidades rotacionales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? En una persona que practica Buenas noches. ¿Sí? En una persona que practique un deporte de alto rendimiento, específicamente fútbol, y a esta persona se le extrae un menisco, ¿cómo puede seguir? ¿Cómo es la actividad de esa persona de ahí en adelante? Bueno, primero no volver a jugar fútbol, es lo primero que puede hacer. Entonces, pero hoy en día es muy raro que uno haga una extracción de un menisco, pero lo puede hacer. Por ejemplo, los meniscos discoides, cuando están estallados, usted no tiene posibilidad de recuperarlo. Hoy en día lo que se está haciendo es trasplante de menisco, pero probablemente el paciente no va a poder volver a una actividad como el fútbol, no va a poder hacer otros deportes. Lo que se hace es trasplante de menisco. Aquí en Colombia pues aquí lo están haciendo, aquí en Cali muy poquito, porque es complejo. Usted tiene que pedir el menisco de cadáver y tiene que venir con unas medidas específicas. Usted las hace con una resonancia, le hace una resonancia al paciente y manda unas medidas específicas y le mandan un menisco más o menos del tamaño que el paciente. Pero respecto a la actividad deportiva como el fútbol, y si es de alta competencia, pues si el paciente va a seguir jugando, va a tener una artrosis, porque la ausencia del menisco lleva a artrosis severa. Buenas noches, doctor. Usted habla de 4 meses. ¿Qué dieta, digamos, para que el hueso se solte más rápido? No, eso no tiene nada que ver. O sea, la gente dice que tome calcio, ¿no? Que calcio con vitamina D y eso no. Uno lo que le debe hacer de pronto es modificar las condiciones nutricionales al paciente, que se alimente mejor, ya que no fume, que no tome,
Ya está demostrado que el cigarrillo produce osteoporosis y produce retardo en la consolidación, pero no tiene nada que ver que usted le aumente algo en la dieta al paciente, ni alendronato, ni nada de eso para la consolidación. Inclusive la consolidación en pacientes osteoporóticos es igual a la del paciente normal, es el tiempo de consolidación. Lo que está diferente es la calidad del hueso. En la parte de rehabilitación, para desde el inmediato hacer ejercicios con alguna máquina en especial. ¿Para qué tipo de lesiones? Fractura de rodilla. Eso, bueno. Entonces, lo que yo te decía, o sea, estas fracturas, lo que uno inicialmente buscar con estas fracturas es estabilidad. ¿Para qué estabilidad? Pues para comenzar a hacerle movimiento al paciente. ¿Y cuándo? El primer día posoperatorio. Si usted lo pudiera colocar con una máquina de movimiento pasivo que la hay el primer día y poderle controlar el dolor, ponerle un catéter peridural, pues eso es lo ideal, digámoslo así. Pero hay veces estas fracturas no nos quedan tan estables como nosotros queremos. Entonces pues tenemos que esperar que el paciente haga un poco de callo, digámoslo así, para comenzar a moverlo. Ahí viene la rigidez articular. Eso es el problema también con los tutores, que los tutores pues uno los pasa a través del músculo, aunque uno pues no los pasa realmente a través, pero sí hace incisiones y eso produce rigidez articular porque el paciente no mueve el músculo. Entonces lo que se quiere es estabilizar la fractura para poder rehabilitar al paciente lo más temprano posible. Rehabilitar respecto a movimiento, no respecto a apoyo. Para las fracturas de platillos tibiales y fracturas supracondilias, uno regularmente espera hasta 3 y 4 meses para darle apoyo al paciente hasta que uno no esté seguro de que el paciente esté consolidado. Usa injerto óseo también, usa unos sustitutos que hoy en día se los venden a uno también, sustitutos óseos, pero cada frasquito así vale 3-4 millones de pesos de 10 cc. Entonces los costos son altos. Y en cuanto al uso de cementos, pegantes, uno también puede usar cemento, lo que pasa es que ya cuando usas cemento no tenés qué más hacer, o sea, ya el cemento te queda ahí, no se va a restituir como hueso ni nada. Entonces realmente uno usa cemento en los pacientes osteoporóticos, en los pacientes idosos, pero para usar cemento en fracturas, simplemente en esas indicaciones, en pacientes muy osteoporóticos, muy idosos, pacientes jóvenes, uno regularmente casi no usa cemento. Antes se usaba porque uno podía colocar los tornillos a través del cemento y todavía mucha gente lo hace, pero ahorita hay unos muy buenos sustitutos óseos, además de extraer el injerto del paciente, ¿no? Hay unos sustitutos óseos estructurales y hay granulados. Entonces si usted necesita una fractura estructural, ellos le mandan una cuña y usted la coloca y eso ayuda bastante. Hay otro material que se llama la kriptonita, que es es como una gel que se solidificaba, pero pues los resultados la gente ha comenzado a abandonarlo un poco, porque eso es de un extracto vegetal y bueno, ha traído una serie de problemas, no a todo el mundo le ha ido bien, a una gente todavía la sigue colocando y le va muy bien, pero el cemento sí se deja solamente para fracturas de cuello, fracturas que en personas de edad que usted no tiene más opción, entonces pues le coloca cementico, pero tiene que asociarle un material de estos sí. Bueno, no quiero ser negativo, pero cuando definitivamente hay que amputar. Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuándo hay que amputar? En las fracturas, digamos. No sé si ustedes conocen a un doctor que estuvo en Haití. Entonces llegaron a Haití cuando el terremoto y todas las fracturas expuestas 3B y 3C, los gringos. ¿Por qué? Porque probablemente el tipo va a tener, o sea, hay un axioma que dice que no hay mejor prótesis que su misma pierna, ¿no? Pero eso no es tan cierto, porque los americanos pues tienen la probabilidad de darle una prótesis articulada a cualquiera y rápido y eso, y a Haití les dieron mucho, una empresa que se llama Wendler, una cosa así, les dio como 5.000 prótesis. Entonces, el costo institucional de una fractura 3B o 3C es de un paciente que va a quedarse 5 meses hospitalizado, donde usted le pone tutores, le pone placas, le hace alargamientos,
y al final el tipo va a terminar con una pierna inservible, no funcional y doloroso. Entonces, pero las fracturas 3B y 3C, la mayoría terminan en amputación. Ya. Muchas veces lo hacen por la rehabilitación del paciente, o sea, necesitan rehabilitar el paciente, entonces para ellos el costo-beneficio es mejor el paciente con una prótesis. Usted ha visto paciente con prótesis corriendo y de todo, porque la pierna va a quedar completamente. Lo que pasa es que en la década pasada, que fue la década del hueso, se hizo una nueva definición de fractura. Entonces, ¿qué era una fractura? Entonces, fractura era una lesión compleja de las partes blandas acompañadas con una solución de continuidad en el hueso. Entonces, usted el hueso lo puede arreglar y dejarlo perfecto, como ahí en esa, pero las partes blandas, todo lo que usted sufre, sus linfáticos, su drenaje, su sistema venoso, si le tuvieron que hacer una reparación arterial. Eso hay una estadística en los Estados Unidos que hacen reparaciones arteriales en estas fracturas, solamente el 50% consiguen salvar el miembro de las fracturas expuestas 3C. Y de las 3B, pues es una fractura que usted tiene más de 10 centímetros de exposición sin posibilidad de cobertura ósea, o sea que es un hueso que le va a quedar expuesto, y el periósteo expuesto es igual a necrosis del periósteo, y de ahí por la necrosis ósea y todo lo que conlleva infección. Buenas noches. ¿Cuánto más o menos es el tiempo de recuperación de una persona que sufrió una fractura de rodilla? ¿Cuánto más o menos puede volver a hacer actividad física? De alto impacto. Depende de la fractura, ¿no? Pero si es por ejemplo una fractura de rótula, a los 3 meses puede estar haciendo actividad física. Una fractura supracondilia, uno esperaría hasta casi un año. Fractura del platillo tibial, 6 meses. Es muy relativo trazo de fractura, si se le hizo tratamiento quirúrgico o no, si se le colocaron placas, cómo quedó la articulación para él volver a su deporte. La misma idiosincrasia del paciente. Los pacientes de uno regularmente, por ejemplo hoy en día, los pacientes que se les opera ligamento cruzado, del común, la indicación es no volver a jugar fútbol, pero todos vuelven, todos. No hay uno que no vuelva, eso después van los 2 años y el paciente dice, ya no me duele, y comienza a jugar. Y ya está demostrado que usted mismo, los pacientes operados de cruzado, mismo el 30% van a hacer artrosis. Entonces, y usted le dice no juegue, y ellos juegan porque eso es la mente de ellos, ellos quieren jugar y para eso se operan. Y usted no después ya le tratarán su artrosis por allá a los 45, 50, 55 años. Una cosa que uno debe hacer es eso. Uno opera a un paciente, un cortacaña, una fractura de platillos tibiales, y a los 2 meses está apoyando y está caminando y tiene flexión de 130 grados. En cambio opera un secretario, un tipo ejecutivo, y a los 6 meses no está doblando la rodilla. Eso también viene en la famosa idiosincrasia que llamo yo. Entonces, el tipo no oculto, la persona no oculta, él tiene que salir a trabajar porque ese es su sustento. Entonces el tipo le mete todo y se flexione la rodilla, pero con cariño, ¿no? A los 15 días para quitarle los puntos ya llega tipo. Sí, en cambio una persona con un poquito de cultura, uno le dice flexione la rodilla con cariño y llega a los 15 días moviendo los dedos de los pies nomás. ¿Ves? Entonces, eso hay que verlo también cuando uno ve un paciente fracturado. Hay que evaluar eso, es lo que la respuesta que nos da, depende de cada paciente, depende de lo que el paciente ponga de sí. Lo que decían ayer en el ESPN con respecto a lo de Falcao, que el tipo tiene tanto deseo de ir al mundial, que la recuperación que el tipo ha tenido en 3 semanas ha sido, tiene a los ortopedistas que lo están manejando, los tienen locos, porque está recuperando mucho más rápido que lo normal de los futbolistas. Porque le paguen las propagandas. No vayan a quitar los contratos publicitarios. Es sencillo, es comercial. Sí, pero el tipo tiene tantos deseos de salir a la cancha, aunque sea pararse allá. Ese muchacho tiene una reconstrucción del ligamento de la otra rodilla y tiene una reconstrucción en tobillo de esa rodilla a la derecha. Y los dos son francamente inestables, dicho por el médico de la Selección Colombia. O sea, él no tiene inestabilidad
de él, objetiva, pues, pero usted lo examina y él es inestable. Pero él juega y tiene la voluntad férrea, pues. Lo hacen proteseado muy rápidamente a ambas rodillas. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, doctor. Una paciente de 80 años con una fractura transoblicua de fémur con osteoporosis, más o menos, ¿en cuánto tiempo podría volver a caminar? Bueno, si tiene una fractura oblicua del fémur y usted le hace una osteosíntesis, el tiempo de consolidación es hasta 6 meses, uno espera hasta 6 meses. Pero si usted consigue una estabilización fija y que usted ve que va progresando, a los 4 meses usted ya le puede dar apoyo a la paciente sin ningún problema. Pero en el mismo caso, la misma paciente se le hizo una osteosíntesis, pero fue de mala calidad. Posteriormente se le operó de nuevo, se le hizo otro mejor tratamiento. ¿Aumentaría más el tiempo de recuperación de ella o sería...? Lógico, pues si ya nos falló un implante, es que la mala calidad muchas veces, pues, Depende de quién la vea. cuando le va bien, pues es gracias a Dios, y cuando le va mal, pues gracias al médico, o sea, eso ahí es difícil, o sea, cuando le va bien, todo el mundo va bien y es bien, pero cuando le va mal, lo que pasa es que es complejo, ¿no? O sea, lo que pasa es que usted es un paciente anciano que usted opere, que tenga osteoporosis, usted le debe ofrecer el mejor implante del mercado. Y entonces el mejor implante del mercado para esos pacientes son placas con tornillos bloqueados. Entonces esos tornillos, ¿qué es eso? Es una placa que antes usted tenía la placa y usted colocaba el tornillo, pero ahorita usted tiene la placa y la placa tiene una rosquita, entonces el tornillo se enrosca en la placa, o sea que ahorita si se le afloja ya no se le va a salir de la placa. Entonces eso es lo que se usa en los pacientes osteoporóticos, son placas bloqueadas. Muchas gracias.